Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos al penúltimo programa de Kimsirtaki de la primera temporada, una producción del movimiento Tercer Sistema. Esta noche, a solicitud de algunos compatriotas, hemos decidido hablar sobre la tecnología, sobre la ciencia relacionado con la sociedad. En ese entendido, tenemos dos invitados. Quiero dar la bienvenida a Uber Callisaya. Él es responsable del grupo operativo de comunicación del movimiento Tercer Sistema. Muy buenas noches, estimado Uber, y bienvenido. Buenas noches, Saúl, a Blanca, a toda la población que nos ve y nos escucha, a toda la comunidad boliviana. Un abrazo, muy buenas noches. Gracias, estimado Uber. Asimismo, quiero dar la bienvenida a Blanca Machaca Aspe. Ella es integrante de la Guerrera Comunidad. Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, para empezar directamente a lo que nos está trayendo acá, yo quisiera preguntarles a ustedes un concepto a veces que fácilmente no se digiere en la sociedad, es sobre el concepto de tecnología y ciencia. Yo quisiera empezar eso contigo, estimado Uber. ¿Cómo estamos entendiendo este concepto? A ver, tecnología prácticamente es el estudio de la técnica, ¿no? Entonces, en ese entendido, es la profundización de las técnicas que se pueden hacer en cualquier rubro, ¿no? Y de ahí, pues, también nace la especialidad, ¿no? O lo que pueden ser en especialidad en medicina, en ingeniería, en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, la ciencia prácticamente viene del latín scientia, ¿no? Que quiere decir conocimiento, ¿no? Y estos dos prácticamente, tecnología y ciencia, van casados, ¿no? No puede ir uno separado del otro, ¿no? Van acompañados, ¿no? Y en el estudio, en la investigación de cualquier tema, para llegar a un conocimiento, ¿no? Necesariamente utilizamos instrumentos de investigación, ¿no? Técnicas, métodos, metodología de investigación, ¿no? La intención desde principios de la humanidad, ¿no? Desde tiempos de origen de la humanidad, ha sido llegar al conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues el conocimiento fue evolucionando, ¿no? Conforme pasaban los años, y prácticamente en el siglo anterior es lo que se ha revolucionado con la tecnología, ¿no? Y bueno, pues en la tecnología, Internet, ¿no? Y el Internet prácticamente es algo ya cotidiano de las personas, ¿no? En el cual nos interrelacionamos y estamos siempre, ¿no? con el Internet, y ya de esta se pueden separar otras ramificaciones, ¿no? Que tal vez mi compatriota puede complementar, ¿no? Ya, está bien, me parece bien. La misma pregunta, Blanca. ¿Cómo entiendes el concepto de tecnología? Ya, para empezar, creo que en algunas ocasiones, cuando hablamos de tecnología, nos imaginamos más a lo que son los dispositivos móviles o algunas herramientas o aplicaciones, o como bien dice Uber, el Internet, ¿no? Pero hay que resaltar lo que dice Uber, es cierto, ¿no? La tecnología en realidad es esa asociación entre conocimiento y trabajo que el ser humano hace para satisfacer ciertas necesidades que él tiene. Es decir, y eso se ha hecho, como dice Uber también, desde la antigüedad, ¿no? Desde la edad de piedra hasta llegar hasta la edad o la era moderna, entre las cuales se puede mencionar la revolución industrial, ¿no? Es en donde ya aparecen las increíbles máquinas, en donde se reemplazan quizás algunos trabajos mecánicos del hombre con las máquinas, ¿no? Y así se va creciendo, ¿no? Va teniendo un crecimiento masivo y muy significativo para la sociedad, ¿no? En donde van apareciendo más herramientas, y asimismo se van creando más facilidades, y también ya los países ya lo van agarrando como una herramienta ya para producción y para empoderarse también, ¿no? Entonces, le decías, Blanca, con lo que mencionabas, que en realidad el desarrollo tecnológico, la revolución industrial estaría desarrollándose más que todo en el mundo europeo, ¿no? En realidad el Internet, los dispositivos móviles, o sea, celulares, son, digamos, trabajos, producción tecnológica y también de ciencia del mundo europeo. En el caso boliviano, ¿cómo lo estaríamos entendiendo? ¿Hasta qué punto ha llegado la tecnología o en qué sentido estamos utilizando? Con Uber. A ver, el año 95 ingresa a Windows, ¿no es cierto? Prácticamente la generación anterior, pues, no conocía de la tecnología dentro de la computadora, ¿no es cierto? Como sistemas operativos. Bueno, es lo que va desarrollándose hasta que llega el Internet aquí a Bolivia, más o menos, yo recuerdo, antes del 2000, Internet.
Y a partir de ahí, pues también en el aspecto educativo ha sido un poquito más trascendente, ¿no? Lo que antes aquí se utilizaban las cartas, por ejemplo, esto ya era simplificado con el correo electrónico, ¿no? Con los emails, ¿no? Y empieza así en la historia aquí en Bolivia. Es reciente, ¿no? Lo que ya anteriormente, con seguridad en Estados Unidos, ya desde el año 80 ya estaba implementado. Y aquí con el internet, pues prácticamente ahora nuestros niños, ¿no? Se empapan, ¿no? Aquí en el aspecto educativo es importante porque también pueden acceder a la información para poder acceder a más conocimiento. Pero por otra parte también tiene una desventaja de que en las unidades educativas el maestro le da alguna tarea a algún estudiante. El estudiante lo que hace es ir a un internet, ¿no? Porque también tenemos que reconocer que en Bolivia no todos los hogares gozamos de internet, ¿no? Por la cuestión económica. Entonces cuando el niño o la niña va a un internet, o el estudiante, ¿no? De bachillerato puede ser, pues hace un copy-paste, ¿no? de algún tema que el profesor les entrega, digamos. Y esa es una desventaja, porque ya no ingresan también a lo que es la lectura, que es lo más importante dentro de la educación, ¿no? Entonces, ahora ya las redes sociales han abarcado también bastante, ¿no? Es lo que es el Facebook, Twitter, ¿no es cierto? Y es un medio de comunicación muy importante, ¿no? Por el cual hay que utilizarlo, hay que saberlo utilizar, ¿no? Porque la comunicación es fluida, ¿no? Dentro de WhatsApp, por ejemplo, los grupos comunicativos son muy importantes, ¿no? Para acceder y poder intercambiar opiniones. Exactamente. Estimado Uber, tú hacías referencia a la tecnología, más que todo al internet, ¿no? Y todo lo que conlleva esto. Así también podríamos entenderlo, Blanca, hablando de tecnología, ¿sí? O también o también tiene otro sentido, otras connotaciones lo que es la tecnología. Bueno, en realidad sí, ¿no? Tecnología, como ya hemos dicho, es todo lo que está hecho por el hombre. En realidad esta tela incluso es tecnología, esto es tecnología. En realidad, como ya había mencionado antes, crear mecanismos para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, yendo al tema que dice Uber, más haríamos referencia más a lo que son las TICs, ¿no? Y ahora analizar el punto de las TICs en Bolivia también ya es profundizar algunas cosas, ¿no? Algunos aspectos, como por ejemplo hay que profundizar en la accesibilidad, es decir, cuántas personas pueden acceder a internet, ¿no? En lo que es Bolivia. En este caso, por datos de la Autoridad de Fiscalización y Regularización de Telecomunicaciones y Transportes, se tiene conocimiento de que a partir del 96 o el 2008 no se tenía tanto crecimiento, no se tenía tanta cobertura, pero del 2008 para adelante hasta el 2019 ya se tiene más cobertura, justamente porque ya ingresan las tecnologías 2G, 3G, 4G, ¿no? Y actualmente 5G, que probablemente podría ingresar a Bolivia, se tienen las posibilidades siempre y cuando se realicen los correspondientes presupuestos y así también se viabilice eso, ¿no? Todo depende de el año. Pero en este caso, entrando a ese punto, se podría mencionar que desde el 2017 al 2018 se tiene un crecimiento bastante amplio, ¿no? Es decir, en el 2017 se tenía una cobertura o por lo menos un alcance de 8.800.000 aproximadamente. Ya el 2018 ha crecido o se ha incrementado en 9.900.000, ¿ya? Ahora, ese es un punto, es decir, ya tenemos acceso a internet, como decía Uber, que es de mucho beneficio para varias áreas, ¿no? No solo para el área educativa, puede ser para el de medicina, para el social, en todo caso, ¿no? Ahora también hay que ver el punto de cuál es la velocidad, ¿no? Y cuál es el costo del internet, ¿no? En este caso, la velocidad, según Speedtest, que ha realizado un testeo de velocidad en febrero de este año, se considera que el promedio a nivel Latinoamérica es de 17.7 megabytes por segundo, en el cual Bolivia ha sacado una calificación de 18,54 aproximadamente, ¿no? Entre los cuales se encuentra, o sea, está al ras, ¿no? Del promedio. Y en este caso, en cuanto al costo, ¿sí? Según el sitio Cable, que es una empresa que da cobertura de banda ancha y servicios, considera que saca o especifica en todo caso que Bolivia tiene el costo más alto a nivel Latinoamérica. Por gigabyte estaría cobrando alrededor de $8,51, ¿no? En este caso, en comparación con Chile, es sumamente caro, porque en Chile se cobra 1,57.
Ya, ahora, como es el más caro en Bolivia, debería tener la más alta velocidad y no así estar al ras del promedio, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de lo que son las TICs, ¿no? Y ahora, en cuanto a la cobertura a nivel nacional, también estaríamos alcanzando aproximadamente un 56%, puesto que dentro de los 339 municipios que Bolivia tiene, 153 municipios ya están por lo menos con lo que es fibra óptica, que es la banda ancha que más se ha profundizado durante estos últimos años, ¿no? Y estarían todavía faltantes 183 municipios más, ¿no? Es decir, estamos ahí al nivel de mejorar, ¿no? Por estos próximos años, y lo mejor y lo que nos conviene a nosotros para nuestro beneficio y tanto de la población es que mejoremos más, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque justamente ahora estamos en la era digital o era de la información, ¿no? En este caso sí ya se están estructurando sociedades, sociedad de la información y sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es la que usa como instrumento la información, ¿no? Y sabemos muy bien todos que el conocimiento es poder, ¿no? En todo caso, si podemos obtener la información, o perdón, toda esa conexión, o incluso utilizar algunas herramientas más para abrir negocios o hacer otro tipo de actividades que nos empoderen como país, entonces eso es bienvenido, ¿no? Sí. Blanca decía que la cobertura de Internet, ¿no?, va llegando ya a diferentes fronteras, a diferentes rincones, ¿no? Y eso es un gran avance, ¿no? Sobre todo para Bolivia, que es un país tercermundista aún. Pero en ese entendido, mi pregunta también va dirigido a ti, estimado Uberes. ¿En qué sentido, cómo ha ido influyendo las TICs, o sea, el Internet concretamente, en las personas, ¿no? Porque, o sea, un niño en estas décadas ya nace con el Internet, ¿no? O sea, tengo mi sobrinito que ya está manejando, ¿no? Pero esta situación no pasaba hace más de 15 años. Entonces, ¿de qué manera esto va influyendo? ¿Qué cambios va provocando en los individuos y en la sociedad? A ver, la tecnología, la información y la comunicación es muy importante, ¿no? Habíamos dicho, ya que en esta época, ¿no?, esta nueva generación de niños que recién nacen, inclusive, hay un índice en el cual al niño se le puede captar inclusive la inteligencia, ¿no? Porque también se refleja en el manejo de un celular nada más. Claro. Entonces, en el celular, por ejemplo, pueden manipular de manera muy fácil, ¿no?, táctil, sí, ¿no? Y la influencia en esta parte es muy importante, ¿no? Porque el niño prácticamente esta habilidad, ¿no es cierto?, de la inteligencia lo refleja muy rápidamente, ¿no? Y a ver, en la adolescencia, por ejemplo, ¿no?, también que accede mucho al Internet, y también puede ser perjudicial es que nuestros adolescentes a veces se meten en la computadora y están en los videojuegos, y todo eso, ¿no?, en las redes de juegos, ¿no es cierto?, entre adolescentes y todo. A ver, la influencia de parte de las personas adultas todavía que recién están empapándose, no hay mucha incidencia, porque nuestras personas mayores, ¿no es cierto?, casi no están con esto del Internet. Más que todo es una generación, digamos, desde los niños hasta las personas que ahora tienen unos 40 años más o menos. Sí, exacto. ¿Y tú para qué utilizas el Internet así? A ver, yo busco a veces libros, a veces información, ¿no? Pero también hay que ver la fuente, ¿no? Que también no todo lo que se ingresa, ¿no es cierto?, para las plataformas de información son ciertas o exactas, ¿no? Hay que ver las fuentes, y por eso a veces hay también pues canales donde se pueden ver, ¿no?, y buscar información fidedigna. ¿Tú puedes decir que en cierta manera el Internet te ha facilitado la vida? Sí, porque esta conexión, ¿no?, de poder conocer inclusive a una persona al otro extremo del mundo es muy importante, ¿no? Porque ahí en el Facebook encontrar otro contacto al otro lado y poder conocer, ¿no?, a interactuar y conocer, ver cómo viven, ¿no es cierto?, al mandarte tal vez algún video o que tú puedas transmitir alguna otra información es muy importante, ¿no? Entonces en eso no podemos desechar esto, que es importante. Blanca, en ese entendido,
el internet, las TICs, ¿de qué manera también pueden apoyar? Porque ahorita lo que mencionó Uber es en el ámbito más comunicacional, ¿no? O sea, el hecho de ir un familiar puede estar en Brasil, en Japón, y tranquilamente se puede comunicar o tener información. ¿Ese es el único rol de los TICs o también podría ser otros aspectos? Bueno. O, por ejemplo, la misma pregunta, ¿tú para qué utilizas mayormente el internet también? Bueno. Yo creo que la mayoría usa el internet como medio de investigación. Yo pienso eso. Personalmente, yo uso lo uso como un medio de investigación. En lo que respecta a mi carrera, que es de la carrera de informática, nosotros necesitamos constantemente actualizarnos. Y esa información se encuentra en el internet, ¿no? Ya que de otros países lo van publicando, conocimientos o investigaciones nuevas que se van realizando. Creo que eso es lo que más se puede resaltar de lo que es el internet, que se puede recuperar información. Bueno, en realidad se puede administrar, recuperar y compartir información, ¿no? Ese es el medio, quizás eso es lo más rescatable de lo que es el internet, y eso es en lo que la sociedad más se está moviendo ahora. Hace años, debe ser más o menos 3 años, que la GETIC sacó una encuesta en donde señalaba, a partir de un muestreo, las personas para qué utilizan más el internet. Y esos datos indicaban que la mayoría de la población utilizaba simplemente en las redes sociales, es decir, en Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros, ¿no? Y no así, como tú estabas mencionando más antes, que debería de utilizarse más en términos de conocimiento, ¿no? O sea, libros, como están diciendo, o periódicos, entre otras cosas. ¿Cuál es tu percepción al respecto, Blanca? Ya, bueno, la encuesta del año 2017, ya, ¿no? Y entre las cuales, como tú dices, el resultado, en los resultados resaltan como redes sociales, ¿cuál es la red social más utilizada? Ajá. Y en ahí, ¿no? O ¿cuál es el servicio que más se utiliza? Es redes sociales, en este caso sería Facebook o WhatsApp, ¿no? En este caso, como tú dices, en cuanto a las redes sociales, lo que más se puede utilizar ahora es Facebook. ¿Por qué? Porque todos, o la mayoría accede a lo que es un dispositivo móvil, un celular, ¿no? Quizás ahora que estamos en una era en la que incluso ya existe la generación Z, ¿no? La generación Z son aquellas personas que han nacido desde el año 2000 posteriormente, ¿no? Son aquellos que ya han nacido con la tecnología. Por tanto, mi sobrina, que tiene 7 años, ya conoce el celular, ya maneja el celular, ya lo usa como medio para ver las redes sociales o para ver algunos videos, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizan más las redes sociales? Porque creo que lo usan más como un medio, no tanto quizás de comunicación o investigación. En este caso, la sociedad está más acostumbrada a utilizarlo solamente quizás como distracción o como ocio, o quizás en algunas ocasiones, si tienen actividades particulares con comunidades o incluso hacer política, ya lo hacen mediante redes sociales. Sí. ¿No? O en todo caso utilizamos el WhatsApp ya como medio de comunicación más accesible. ¿Por qué? Porque tiene menos costo, ¿no? Si bien antes tenías que llamar, no sé, el minuto 1.90, ahora la llamada quizás te cuesta solo 2 bolivianos, incluso puedes hacer llamadas todo el día, digamos, mediante WhatsApp. O internacional. O internacional incluso, ¿no? Incluso se tiene ese alcance, ¿no? Porque antes incluso las llamadas eran más costosas o no se podía hacer videollamadas, videochats, pero en cambio ahora sí ya se hacen, ¿no? Y más ahora ya se hacen videoconferencias, porque ahora también ya está de moda el e-learning, ¿no? Que es el aprendizaje mediante internet, ¿no? Es decir, no tienes que estar presencialmente en un lugar para aprender algo, sino lo puedes hacer vía en línea, ¿no? Vía online. Exactamente. Antes de ir a un cortillo, todavía me quedo un poco vacío, estimado Uber, sobre otra pregunta que quería hacerte. ¿Cuál sería el aspecto negativo? Lo positivo está bien, ¿no? En cierta manera, porque bueno, te permite comunicarte por aquí, por allá. ¿Qué sería lo malo de las TICs, estimado Uber? Bueno, ya había mencionado más o menos cuál sería un aspecto de desventaja, ¿no? Utilizar el internet de mala manera, ¿no? O sea, si bien es una herramienta para acceder a información y otros conocimientos, puede ser utilizado de mala manera, viendo algunos accesos donde no debería llegarse, digamos, ¿no? O sea, como a pornografía, a páginas no permitidas, ¿no? Entonces, y también ese aspecto educativo que señalaba, que
copiar y pegar y donde ni siquiera no lo lees. Claro. No accedes a la información. Algo que decía Blanca que me parecía muy importante es que la comunicación es un cuarto poder, ¿no? En el cual ahora estaría explotándose, y lo que resalto también es que esto lo mencionaba en la política, ¿no? Recientemente habíamos visto a un Rafael Quispe quien quiere promocionarse a través del Facebook, ¿no es cierto? ¿No? Y dice claramente que quiere llegar hasta las comunidades, porque en las comunidades las personas ya tienen su móvil, ¿no es cierto? Las aplicaciones están ahí y pueden acceder, ¿no? Es una forma de que una persona también pueda llegar a hacerse conocer, ¿no? Con la población. En realidad ahora, digamos, si no teníamos un alcance nosotros, Blanca y mi persona, ¿no? Mediante tu programa por lo menos estamos llegando a una mayoría de personas, un gran donde están siguiendo tu programa, ¿no? A través de lo que es el internet, ¿no? Y esto llega no simplemente a un alcance nacional, sino internacional. Exactamente. Y eso es lo importante y lo rescatable. Muy bien, muy interesante. Blanca, ¿qué es lo malo? ¿O todo está bien? Bueno, para empezar, creo que lo malo es cómo lo manipulamos nosotros, ¿no? En realidad, estos son instrumentos que son para beneficio de nosotros, porque se han creado de acuerdo a nuestras necesidades. Y ahora, la manera en que nosotros tengamos los malos hábitos de utilizarlo para pornografía, porque te comento que hasta para la pornografía el internet es malo. ¿Por qué? Porque antes lo que es la pornografía ganaba más vendiendo los videos, pero ahora ya en internet ya se los consigue de manera más accesible, más fácil, cualquier lo descarga, ¿no? Entonces incluso ellos ya están viendo otros mecanismos, ¿no? Para cómo llamar a la gente, ¿no? Porque incluso hasta en eso ya se tiene quiebres, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo malo? En todo caso, creo que lo malo está en la persona que no utiliza este instrumento. Este instrumento es poderoso, ¿no? Con ese instrumento podemos romper barreras como las que dice Uber, ¿no? O estamos rompiendo barreras como lo que son las fronteras, ¿no? Estamos llegando a diferentes países. Asimismo, también podemos abrir negocios, porque si bien esto es masivo y está en constante crecimiento, otra cosa es que nosotros no lo podamos utilizar, como también nos ponen barreras, ¿no? Como por ejemplo hacer comercio electrónico acá está complicado en lo que es Bolivia, justamente porque hay restricciones y también porque la gente no está muy acostumbrada a utilizar estos instrumentos, ¿sí? Si bien ya existe incluso la billetera digital o la moneda o la criptomoneda en todo caso, la gente desconfía, ¿no? Y muchas veces piensan que es incluso fraude o que es una estafa, ¿no? Entonces en este caso creo que tendría que concientizarse más, es el ser humano quien está utilizando este instrumento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo malo? Para mí, los hábitos del ser humano. Muy bien, muchas gracias. En esta primera parte hemos analizado más o menos un diagnóstico, un panorama de cómo entendemos la tecnología y concretamente lo que son las TICs. Vamos a un corte y en la segunda parte vamos a analizar, vamos a proponer la propuesta del sistema comunal, ¿no? A partir de la tecnología. Ya volvemos. Análisis, coyuntura e ideología en torno al sistema comunal. Esto y más en Kimsirtaki, una producción del movimiento Tercer Sistema. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 8 de la noche por Facebook Live. Félix Paz y Paco, PhD, nacido en Santiago de Yayagua, provincia Aroma, estudió Sociología, Maestría en Desarrollo Agrario y Doctorado en Ciencias del Desarrollo. Es docente emérito de la UMSA. Es gobernador del Departamento de La Paz. Escribió varios libros en temas políticos, económicos y sociales. Es candidato a presidente de Bolivia por el movimiento Tercer Sistema. Volvemos a su programa Kimsirtaki, una producción del movimiento Tercer Sistema. Esta noche estamos hablando concretamente de las TICs relacionadas con la sociedad. En esta segunda parte queremos proponer, sugerir, no sé, debatir propuestas del sistema comunal, ¿no? Y eso es lo que vamos a ahora compartir aquí con los invitados. En ese entendido voy a empezar por la compatriota Blanca. ¿Cómo el sistema comunal propone, ¿no?, para el país en términos y en materias tecnológicas? Ya, para empezar voy a recuperar algunas partes del libro, ¿sí? ¿Cuál libro? El libro del Tercer Sistema, ¿sí? Modelo comunal,
Sí, propuesta alternativa, que es escrita por el doctor Félix Pazzi, ¿no? Bueno, para iniciar voy a hacer mención primeramente al historiador Melvin Kranzman, que indica que la tecnología no es ni buena, ni mala, ni neutra. Más al contrario, responde a un propósito específico de acuerdo al contexto cultural específico de un ámbito en general. En este caso podríamos aplicarlo a lo que es el país Bolivia, ¿no? Ahora, resaltando eso, es decir, sin decir que sea ni malo, ni bueno, ni neutro, vamos a leer una pequeña, un pequeño párrafo en la página 35, en el cual en la parte de la economía comunal nos indica: la economía comunal no descarta todos los avances tecnológicos y científicos de la civilización occidental y de otras civilizaciones, como también de la sociedad capitalista. Más al contrario, prevé potenciar con ellos, sabiendo además que la tecnología y la ciencia pueden ser usadas independientemente de cualquier tipo de relaciones de producción que primen en un conglomerado humano. En ese sentido, ¿qué es lo que quiere la economía comunal? Es más bien utilizar la tecnología, en este caso específicamente las TICs. Es decir, por ejemplo, si creamos empresas comunales, siguiéndonos al término, a lo que es el factor económico, creamos empresas comunales, lo ideal sería industrializarlo, ¿no? ¿Por qué vamos a dejar o permitir? En este caso, durante la revolución industrial, lo que más se clarificaba en este caso, lo que más se quería hacer es tener mayor producción, ¿no? ¿Y cómo se podía hacer eso? Una producción masiva mediante las máquinas, ¿no? Es decir, el hombre quizás puede producir un zapato, un ejemplo claro del capitalismo, quizás producir un zapato quizás en 2 días, pero una máquina, o con la ayuda de una máquina, quizás en 2 días se pueden producir 100 zapatos. En este caso, eso lo podemos considerar como industrialización. Y ahora, si eso lo llevamos a lo que es una empresa comunal, si lo llevamos a un entorno comunal en el que nosotros podamos industrializar, usar las tecnologías, en este caso específicamente las TICs, esas herramientas que nos colaboran a producir más, podríamos tener buenos rendimientos económicos también, ¿no? Esa sería una propuesta alternativa. Otra propuesta alternativa sería segunda, ¿cuál? Que como ya me habías dicho anteriormente durante el transcurso anterior, el conocimiento es poder. En este caso, acceder al conocimiento o generar conocimiento, en este caso es acceder a la información. ¿Sí? Acceder a la información implica que todos estemos conectados de alguna manera, ¿sí? En este caso, una propuesta muy quizás muy poderosa sería quizás que se tenga internet en todos los espacios a nivel Bolivia, es decir, en cada rincón. ¿Y eso para qué? Para generar servicios que brinden o que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población. Es decir, yo como que vivo en Batallas, por ejemplo, ¿no? Que es mi pueblo, vivo en Batallas y yo quiero realizar una transacción o algún pago o acceder a algún servicio, tengo que venir hasta aquí. Sí, tengo que venir hasta aquí a realizar algunas actividades, ¿sí? Ya sea por alguna ocasión de lo que es juzgados o leyes, o hacer algunas transacciones o compras. Necesariamente tengo que venir aquí. Pero si yo tuviera la posibilidad de acceder a ese servicio mediante mi dispositivo móvil, si yo pudiera quizás solo con un clic hacer todos esos servicios, estarían mejorando mi calidad de vida, estarían también previendo que yo no esté haciendo gastos innecesarios de venir hasta aquí, hasta la ciudad. Incluso quizás estaríamos viendo la manera en que no se ocurra o no se vaya tanto a lo que es la migración, ¿no? Del pueblo a la ciudad. Ese es el mayor problema en este caso, ¿no? Que se pueda dar por lo menos a los pueblos, a las comunidades, se pueda satisfacer sus necesidades y asimismo quizás hacerlos sentir como si estuvieran en la ciudad, ¿no? Esa sería una propuesta alternativa. Ya, entonces, bueno, seguramente hay otros más. Me parece interesante lo que estás mencionando y escuchando lo que has leído. Porque frecuentemente al sistema comunal, a la propuesta del sistema comunal, lo ven como algo rural, ¿no? Algo tradicional,
Incluso a veces lo relacionan tal vez con el indianismo muy radical, ¿no? Como un retorno hacia el pasado, es decir, lo comunal, no sé, empezar a manejar, no sé, los arados, no sé, los picotas. Pero ahí el líder, el doctor Félix Pazzi, claramente menciona, ¿no?, que en realidad el sistema comunal se apropia de todo el desarrollo, de toda la producción tecnológica del mundo capitalista. En ese sentido, el sistema comunal no estaría en contra del capitalismo en materia tecnológica, pero sí de la explotación y de la dominación que hace en el económico como en el campo político. Estimado Uber, yo quiero preguntarte lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles serían quizás las propuestas del sistema comunal en materia tecnológica? A ver, vamos a contextualizar, ¿no? Esta parte... el sistema comunal, sí, ¿no? Y lo que tú decías lo pueden entender como volver a la ruralidad, ¿no? Pero quienes no han vivido lo que es la comunidad, un poquito difícilmente, ¿no? Claro. Es el caso de Evo Morales, que dice: no entiendo el tercer sistema. Dice, ¿no? Recientemente una opinión, ¿no? En el cual lo refleja en polos, ¿no? Polarización de ricos, pobres, ¿no? De capitalistas, socialistas. Y dice, no entiendo el tercer sistema. Bueno, yo digo, ¿por qué no entiende si esta persona supuestamente es indígena y es comunitario, ¿no es cierto? Porque el sistema comunal viene de eso, ¿no? De la práctica comunitaria de nuestros hermanos aymaras, quechuas, ¿no? Y no simplemente de esta parte, ¿no? de América, sino también en Centroamérica, los mayas que lo han practicado esto, y en Europa y en Asia. Es de ahí que sale una construcción del marxismo también, que quiere acercarse un poco a que el hombre también pues pueda tener sus propios derechos, que pueda ejercerlos, ¿no? Ahora, como sistema, doctor Félix Pazzi en el libro, ¿no? En el pensamiento de lo que estudia, para convertirlo así es en los sistemas sociales de Carl Luhmann, ¿no? Entonces ve el esquema, ¿no? Cómo puede ser todo esto, relacionándolo con la tecnología. Por ejemplo, lo que decía Blanca, es que no se descarta lo que es la tecnología, ¿no? Más bien es un aprovechamiento, un potenciamiento que pueda venir, y en esto lo señala claramente como un sistema abierto, el sistema comunal, no un sistema cerrado, ¿no? Un sistema donde pueda interactuar con en el mundo exterior, por ejemplo, ¿no? En el sistema comunal señala el doctor que hay dos etapas, ¿no? Una que es netamente de la identidad, ¿no? Y otra que viene con el modernismo, ¿no es cierto? Claro. Y aquí lo asocia el doctor, ¿no? En esta parte del modernismo asocia lo que es la tecnología, ¿no? Y que bien decía Blanca, que rescata, ¿no? Para que pueda, pues, por ejemplo, en materia de industria, ¿no? En materia de agricultura, se puede implementar. El fin común es que este sistema, ¿no? Como tal, no se rompa, ¿no? Que sigan estos principios, donde en una diferencia con el capitalismo no haya explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y por el otro lado también en el estado socialista o estatista, ¿no? Que también no haya un patrón estado, ¿no es cierto? Entonces, donde haya esto en tema de economía, en el sistema comunal, ¿no? Pueden ingresar otros, el doctor lo llama, ¿no es cierto?, otras fuerzas externas, diríamos, ¿no? Puede ser la educación, puede ser la religión, puede ser el idioma, cultura, otras temáticas que pueden ingresar, pero no se rompa el sistema como está construido, ¿no? Claro, el núcleo no se altera. Exactamente, que no se altere, ¿no? Y entonces, en esto, el doctor dice claramente, ¿no? Hacia la población, de que el sistema comunal más bien es un sistema progresista, ¿no? O sea, que no va al retroceso, más bien que acepta y acepta estas tecnologías, ¿no? Vaya a ser de la medicina, de otras especialidades, donde se pueda implementar con el sistema, ¿no? La cuestión es que el hombre genere su propia libertad, ¿no? Pueda tener autodeterminación y pueda tener soberanía. Completamente. Muy bien, gracias, estimado Uber. Blanca, ¿cómo podemos modernizar con la tecnología Bolivia? ¿Cuáles serían los mecanismos? También teniendo en cuenta que también hay una cierta resistencia, ¿no? Y eso es por un lado, y por otro lado también las facilidades también que ofrece la tecnología en el mundo. En Europa, la billetera o el dinero electrónico, puedes hacer transacciones, como te dices, por un clic, puedes hacer tus trámites. Eso se podría, y a partir de qué lógica se podría trabajar.
Ya, ¿a partir de qué lógica? Bueno, para empezar, estos servicios entrarían dentro de lo que es gobierno electrónico. ¿Y eso para qué? Para transparentar la información a la sociedad, en este caso a la población, ¿ya? Ahora, mediante eso, primero, ahí tienes dos para ganar, ¿no? Tienes acceso a la información, que ahora incluso existe mucha corrupción, ¿no? Entonces tú tienes acceso a esa información, es decir, estás haciendo que ya la información se democratice, tú tengas acceso y también puedes participar. Claro, porque un elemento del sistema comunal es democratizar, ¿no es cierto? O sea, es que llegue a toda la población y que no esté concentrado la información y el conocimiento en un cierto grupo, que la decisión esté teniendo la colectividad, ¿no? Perdón por el corte, seguimos. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, como tú dices, eso sería un punto. También lo que es transparentar la información, en este caso estaríamos quizás quebrando lo que es la... Asimismo, cuando hablamos de gobierno electrónico, también hablamos de otros servicios que se pueden brindar a la sociedad. En este caso, el hacer trámites son de la gestión pública. Entonces, en este caso, las entidades públicas tienen la necesidad de poder brindar ese servicio a la población, ¿sí? Porque en todo caso nosotros aportamos, si bien aportamos con impuestos o con algunos recursos económicos más para que la gestión pública dé buenos servicios a la población, nosotros debemos exigir eso, ¿no? Y actualmente se está haciendo en todos los demás países. Actualmente la GT que está considerando o está haciendo eso, y justamente ya está lanzando un plan de implementación para todas las entidades públicas, ¿no? Y eso es de vital importancia. ¿Por qué? Porque mediante esto, como ya había informado anteriormente, estamos mejorando nuestra calidad de vida, ¿ya? ¿Cómo podemos modernizar? Poniendo más recursos económicos. Esa es la única alternativa que tenemos también como para poder, o sea, es invertir en lo que son las tecnologías, porque las tecnologías tienen un costo, ¿no? Y ese costo incluso es más elevado aquí en Bolivia, justamente porque somos uno de los países subdesarrollados. No estamos dentro de los países en los cuales se pueden hacer convenios, es decir, tú me das esto, yo te doy lo otro. No estamos dentro de esos países. Quisiéramos entrar a uno de esos países. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente también aplicando la misma tecnología, aplicando conocimiento, industrializando los procesos y crecer económicamente, y así ser por lo menos considerado dentro de uno de los países potenciales, por lo menos dentro de lo que es Latinoamérica, ¿no? Porque dentro de Latinoamérica incluso somos uno de los países quizás con mayores recursos naturales. Sin embargo, no hacemos el buen uso de esos recursos naturales, simplemente estamos explotando quizás recursos brutos, cuando podríamos acá exportar recursos ya con un valor agregado. Está bien. Me decías, A ver, bueno, como Bolivia, en esta reflexión, ¿no es cierto?, con nuestros gobernantes actuales y todo, a ver, entrar a una competencia, ¿no?, con creadores, digamos, de computadoras, ¿no? Aquí con la AGT creo que han querido hacer los quipus y todo, no ha funcionado, ¿no es cierto?, no funciona esa parte, prácticamente en la realidad boliviana se han ensamblado simplemente, ¿no? Pero nosotros no creamos los dispositivos, ¿no? Claro. Todo lo que ingresa acá en el ensamble, ¿no es cierto? Ahora, crear, por ejemplo, entrar a una competencia para fabricar autos, por ejemplo, ¿no? Que lo hace Japón, China, o sea, no, tampoco vamos a ingresar a esa competencia. Claro. Entonces, esa parte tenemos que... Y ahora, he escuchado, ¿no?, desde la lectura del doctor Félix y lo que se está implementando ahora desde la Gobernación de La Paz, ¿no?, producción a gran escala, muy importante, ¿no?, en la quinoa, ¿no es cierto?, en otros ámbitos. Y en este sentido también decían, lo que en adelante nosotros lo que proponemos como movimiento Tercer Sistema a la población es que vamos a revolucionar, ¿no?, sin tener ya el gas que se está acabando, diríamos, quedará una década más en adelante, ¿no?, sin contar con eso, ¿no?, sin contar el chapete, el bala, ¿no?, en tema de electrificación y todo aquello, ¿no? Nosotros vamos a apuntar a lo que la humanidad prácticamente va a necesitar, ¿no?, lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? A esto es lo que nosotros tenemos que apuntar y agarrar todo lo que, y vamos a apuntar, ¿no?, a todo lo que tenga que ver con tecnología para la seguridad alimentaria, ¿no?, donde también el ser humano, nuestros compatriotas bolivianos, y también que nos van a con seguridad pedir, nos van a ser alimentos orgánicos, ¿no?
Entonces, en todo esto es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Una vez siendo gobierno con el doctor Félix Paz-Zipaco como presidente, ¿no? Y esa es nuestra preocupación, el medio ambiente, ¿no? Que ahora prácticamente es algo que se daña, ¿no es cierto? Y que hay algunas movilizaciones en Europa, ¿no? que están en contra, pero los gobiernos no hacen nada. Nosotros, por lo menos en esta reflexión, ¿no? Por lo menos viendo hacia la humanidad, hacia la libertad de la humanidad, y para que pues la libertad continúe, ¿no es cierto? Es la vida de la humanidad. Nosotros vamos a apuntar a la seguridad alimentaria y que nuestras futuras generaciones pues por lo menos tengan algo de seguridad. Claro, seguridad alimentaria a partir de la tecnología también, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Bueno, ya casi para finalizar el programa, una pregunta que también me nace, y sé que, Uber, tú eres parte de un equipo también de comunicación, de información, de difusión, que también trabaja por las redes sociales, ¿no? y por otros medios tecnológicos, ¿no? Así también sé que Blanca es integrante de un grupo que también trabaja por las redes sociales. En ese entendido, a ver, yo quisiera empezar con Blanca, que nos puedas más o menos compartir algunas de tus experiencias, el trabajo que hace la guerrera comunal a base de la tecnología. Ya. Y De la tecnología, ¿no? o de las redes sociales, o lo que hemos ido debatiendo hoy, ¿no? Y cómo intentamos también posicionar al partido. Ya, en este caso sería más en las redes sociales. El trabajo, como tú ya habías mencionado, el trabajo que hace la guerrera comunal es, en todo caso, masificar información acerca de cómo trabaja